Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas montucas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 6 elotes, pero uno lo voy a utilizar para espesar el jugo de la carne. Aquí tengo 1,5 libras de carne de cerdo, esta es costilla. Una cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de albahaca, de orégano, de perejil, de comino, de cúrcuma, de páprica, una hoja de laurel y 3 clavos de olor. También para preparar la misma carne voy a necesitar media taza de salsa de tomate, 1/4 de cebolla, 1/4 de chile dulce, un pedazo de apio. Aquí tengo 5 ramitas de cilantro y un diente de ajo. 3 cucharadas del jugo de limón, una cucharada de achiote. Para preparar la masa de las montucas voy a necesitar, igual que con los tamalitos, 2 barras de margarina derretidas, una taza de azúcar, esta es morena pero puede usar la de su preferencia, una taza de harina, de esta harina que es de maíz tierno. Esto lo utilizo porque los elotes son bien tiernos y no pueden amarrar la masa. Pero si el elote es sazón, no necesita usar esta harina. Una cucharadita de vainilla, una cucharadita de polvo de hornear y 1/4 cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es adobar la carne que ya está previamente lavada. Agregarle el jugo de limón y todos estos condimentos. Recuerde que estos condimentos hay que estar pendiente de sacárselos, porque esto es muy rico, pero morderlo como que no es muy agradable. Y lo pongo a cocinar, primero a fuego alto, como por 1 minuto, y después lo bajo a fuego medio por 1 hora. Pueden escuchar que ya se está calentando la carne. Le agrego la salsa de tomate. Si no tiene salsa de tomate, puede echarle unos 2 tomates enteros. Y también le agrego el achiote. Le bajo la temperatura a media y voy a licuar los otros condimentos. Ahora, para licuar los condimentos, le agrego 1 taza de agua, la cebolla, el chile dulce, el apio, el cilantro y el diente de ajo. Recuerda que ahora le estoy quitando el corazón, porque estoy probando si es cierto que no lo eructo. Ahora lo voy a licuar por 1 minuto. Ahora ya está bien licuadito. Se lo agrego a la carne. A fuego medio, recuerde. Porque tiene que cocinarse, como dice Elvis Crespo, suavemente. Y voy a poner el reloj para 1 hora. Ahora, con estos elotes, voy a hacer lo mismo que hice con los tamalitos de elote. Quitarle las hojas que están bien sucias. Cortarle lo que está bien dañado, porque no me va a servir. Esto negro de los pelos también se lo quito, pero solo lo negro, el resto lo guardo para hacer el té. Y después estamos tomándolo con mi marido, así de refrescante, té helado. Una vez bien enjuagado el elote, lo cortamos
Con mucho cuidado le quitamos las hojas y las guardamos. Es el mismo procedimiento de los tamalitos de elote, solo que las montucas tienen carne y los tamalitos de elote no. Los pelitos los guardo y los voy a meter al freezer porque como tengo té todavía, ahora voy a desgranar los elotes. Recuerde que no tiene que profundizar mucho, ¿verdad? Porque el olote, que es el centro de donde están unidos los granos, amarga. Bueno, este mismo proceso, igual que en el anterior, los desgrano, los trituro en la pequeña porque la licuadora grande no me lo deshace bien, y le agrego el resto de los ingredientes, el azúcar, miren todos los ingredientes que utilicé. Bueno, ya pasó la hora. Entonces le voy a sacar la hoja de laurel y los clavos de olor. Bueno, le saqué la hoja de laurel, los 3 clavos de olor. Ahora le voy a agregar esta crema de maíz. Es el puro maíz triturado, bien molidito. Y lo pongo por 10 minutos a temperatura media, pero solo 10 minutos y tapado para que se mezcle bien. Pueden ver la cremosidad, que espeso el líquido. Mire qué rico. Bueno, solo voy a esperar 10 minutos a que se enfríe un poco y empezamos a hacer las montucas. Y esto ya lo tengo listo también, la masa. Igual a la de los tamalitos. Mira, aquí tengo los olotes, algunas hojas del elote, y esto lo voy a poner aquí. Entonces lo voy a poner esto a hervir primero, y cuando ya esté hirviendo le pongo los tamalitos y vamos a empezar a hacer los tamalitos ahora. Miren qué hojitas tan pequeñas. Es terrible esto. Entonces, como son tan pequeñas, yo compré de estas hojas, que estas sí son grandes, miren, pero son secas. Las lavé, las puse en el freezer y se pusieron un poco flexibles, porque el sabor se lo da esta hoja, la hoja de elote tierno. Entonces lo voy a hacer de base. Voy a usar esta. Y después, para envolverlo bien, asegurarlo más, le voy a poner estas hojas grandes. Que estas las venden en los supermercados donde venden productos hispanos. Le pongo con una cuchara grande el pedacito de carne con esta cremita que quedó tan rica. Y ahí le echo otra cuchara. Y de ahí trato de cerrarlo. Con mucho cuidado. Doblo aquí. Aquí lo aseguro para que no se me salga. Y por último lo pongo en esta grande, esta hermosura. Así son las hojas que venden, venden en Honduras. Que vienen los elotes con estas grandes hojas. Miren qué fácil de envolverlos. Pero aquí son bien pequeñitas, así que haciendo trampitas. Este es nuestra primera montuca.
Esta es mi segunda montuca. A ver cuántas me caben aquí. Esta olla tan pequeña. Ya está hirviendo el agua. Entonces voy a poner esta parte de la olla aquí encima, pero solo me cupieron 6 porque son grandecitos. Entonces el resto lo voy a seguir haciendo y después los termino de cocinar los otros. Siempre le pongo hoja, las hojas que no sirven para envolver, pues que sirvan para dar sabor. Y lo tapo, lo pongo a cocinar por 1 hora. Perdón, le bajo la temperatura a media. Bueno, mis amigas y amigos, ya pasaron los 60 minutos. Apagamos la estufa, lo quito del calor y voy a esperar unos 10 minutos a que se me enfríen para probarlos. Vamos a esperar a que se enfríen estos dos. Amigas y amigos, me salieron 15 montucas. 6 ya están cocinadas. Las otras 6 las tengo en el fuego y me quedan 3 pendientes. Vamos a probar una montuca. A ver cómo me quedaron. Hojas grandes. ¡Wow! ¡Qué rico! Mis queridas amigas y amigos, el momento crucial ha llegado. Vamos a probar nuestras ricas montucas, a ver cómo me quedaron. Primero la masa y después la carne. No hay que pensar. Wow. Wow, 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 wow. Vamos a probar el pedacito de carne con la masa. ¡Ay, qué exquisitez! ¡Oh! No. Oh. ¡Qué cosa más grande la vida, chico! Quedó delicioso. A prepararlo, manos a la obra. Nos vemos en el próximo video y lo acompañamos con una tacita de café caliente. Los quiero mucho. Esto es un manjar.